que tienen que ver con los alquileres, ¿no? Hace varios años que venimos en esta disputa entre los inmobiliarios o los inquilinos con los alquileres, que hubo ley de alquileres, cuál es mejor y cuál es peor. Bueno, lo cierto es que desde los inquilinos dicen que hubo aumento de alquileres abusivos que han superado la inflación, pero desde el Colegio de Inmobiliarios nos dicen que los alquileres han aumentado pero por debajo de la inflación. Y le vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, vaya la redundancia, en el centro un alquiler de un dormitorio, según el relevamiento del Colegio de Inmobiliarios, cuesta 400.000 pesos por mes. De 3 dormitorios, nos vamos al más caro, están 700.000 pesos por mes. Por ejemplo, en el primer anillo de la circunvalación tienen precios similares también, 400.000 pesos de un dormitorio, 600.000 pesos de 2 dormitorios y 750.000 pesos si uno quiere alquilar un departamento de 3 dormitorios. Ahora, en Nueva Córdoba es un poquito más caro, ¿no? Un dormitorio está en 500.000 pesos y uno, por ejemplo, un departamento de 3 dormitorios cuesta 800.000 pesos. Esos son los precios promedios y relativos que se manejan en la ciudad de Córdoba con respecto a los alquileres. Y ante esta polémica que Inquilinos dice que los aumentos han superado la inflación, vamos a hablar con el presidente del Colegio de Inmobiliarios de Córdoba, con Lucas Péndola, para preguntarle, bueno, ¿qué está pasando con los alquileres? ¿Han aumentado más que la inflación, menos? ¿Qué números manejan? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia, un gusto. Lo primero que me gustaría remarcar es en el contexto en el cual nos comprende la situación. Hoy estamos con 3 tipos de contrato vigente, lo que fue la ley 27.551, la ley de alquileres, que eran los contratos a 3 años con actualizaciones cada un año. Luego esa ley se modificó, apareció la ley 27.737, que seguíamos con los contratos 3 años, con actualizaciones cada 6 meses según índice casa propia. Y a partir del 29 de diciembre del 2023, que el Gobierno Nacional derogó la ley de alquileres, volvimos al acuerdo de parte. Así que hace 1 año y 4 o 5 meses que ya estamos con justamente celebrando contratos entre locador y locatario, se ponen de acuerdo para establecer cuáles van a ser las condiciones del contrato. Entendiendo el contexto macro del cual estamos hablando, ahora debo decir, nosotros tenemos un centro de estadística inmobiliaria que revela la actividad de nuestra profesión en toda la provincia y estamos viendo datos duros. Con respecto a vamos a hablar a un tema puntual. Con respecto a la morosidad, si comparamos abril del 2025 con abril del 2024, ha bajado 4 puntos. En abril del 2024 tenemos una morosidad del 7.8% y hoy tenemos una morosidad del 3.8%. O sea que estamos 4 puntos por debajo comparando el interanual. Esto significa que más del 96% de los inquilinos están pagando en tiempo y forma su contrato de locación. Si hablamos del precio de los contratos de locación, creo que es el tema que nos compete en este momento, estamos viendo que los contratos por ejemplo, de las casas se están celebrando un 50% por encima de los valores que se terminan de contrato cerrado, ¿no? Contrato que se termina a la hora de actualizar el precio de la casa está un 50% por encima. Si hablamos de departamentos, como los casos que decía recién, ejemplo como puede ser en Barrio Nueva Córdoba, estamos hablando que superan un 98% del precio que terminaron pagando. Si comparamos esto con el ICL, que el ICL es el índice de los contratos de locación, que mide la remuneración promedio de los salarios de los trabajadores con la inflación, que en el mes de abril dio un 116%, estamos por debajo en ambos casos del ICL, por lo cual esa noticia o esa afirmación que anda dando vuelta no es real. Hoy estamos por debajo de los valores de inflación y salario. Bien. Consultarle algunos precios, recién mostramos Nueva Córdoba, el centro. ¿Qué precios se están manejando en barrios como Cofico, General Paz, similares? Bueno, la realidad que hemos visto, se está evidenciando que hay un cambio de forma de búsqueda de los inquilinos. Generalmente se priorizaba Nueva Córdoba por la cercanía a puntos centrales como puede ser la Universidad Nacional de Córdoba, que acá estamos muy cerquitas, porque los estudiantes vienen a transitar sus estudios y quieren esta cercanía con la universidad. Bueno, vemos que hoy, como los alquileres por ahí han aumentado un poquito y están aproximadamente en 500.000 pesos, algunos padres priorizan barrios aledaños a Nueva Córdoba, como puede ser General Paz, Cofico, Alta Córdoba, Alberdi, donde abaratan un poquito el precio del alquiler y también abaratan un poquito los costos secundarios, que también es un tema importante. Hace un par de años los costos secundarios no eran tan relevantes a la hora de alquilar. Hoy el inquilino se fija absolutamente todo, desde cuánto va a pagar de la expensa, servicio hasta el alquiler. Hoy el número que hacen es un número total. Hoy una de las polémicas por parte de los inquilinos tienen que ver con los plazos. Se habla de
actualizaciones cada 3, cada 4 meses, teniendo en cuenta la inflación que estamos llevando en el año. ¿Hay contratos que pueden superar esa actualización en cuánto tiempo? Bueno, la realidad que hoy es acuerdo de partes y lo que se pongan de acuerdo el locador y inquilino. Estamos viendo en su mayoría que se vienen celebrando contratos de 24 meses con actualizaciones cada 4 meses. Esto es lo que sucedía anterior a la ley de alquileres. Córdoba era un mercado que funcionaba con total tranquilidad, con total transparencia. La verdad que la ley de alquileres nos golpeó, fueron años muy duros, no solo para propietarios, para inquilinos, sino también para nuestro sector. Después de un año y casi medio transcurrido la derogación de la ley, estamos viendo que la normalidad está volviendo y la mayoría de los contratos que se vienen celebrando es contratos de 24 meses con actualizaciones cada 4 meses. Y acá déjame marcar otro tema importante. En abril se incorporó un 68.8% más de propiedades en el mercado de alquileres, comparando el último trimestre del 2023, que fueron los últimos 3 meses de la ley de alquileres, que fue septiembre del 2023 a diciembre del 2023. Con esta incorporación del 68% más de propiedades, superamos el récord histórico que teníamos de propiedades en el mercado de alquileres anterior a la ley de alquileres. Esta es una noticia muy importante y trascendental para el sector porque los inquilinos tienen muchas opciones para ver. Veníamos de una ley de alquileres donde en algunos puntos de la ciudad o en algunos lugares era escaso, nula. Entonces la verdad que conseguir un inmueble en alquiler era una odisea cuando estamos hablando del techo de un montón de cordobeses y cordobesas, un tema tan sensible. Hoy vemos que ya hemos superado el récord histórico de propiedades que teníamos en el mercado de alquileres. Entonces es una noticia sin dudas que es muy bueno para lo que se viene. Muchas gracias, Lucas. Por favor. Muy bien, ahí estaba la palabra de Lucas Péndola, presidente del Colegio de Inmobiliarios de Córdoba, con un pantallazo de precios, actualizaciones, qué está pasando en el mercado inmobiliario hoy y esta polémica entre inquilinos e inmobiliarios con respecto al aumento de los alquileres. Adelante ustedes.